Katy y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Street vamos a aprender a hacer esta preciosura que ven aquí, que está hecha con cartón, papel torcido y palitos de papel. La verdad es que es bella, preciosa, hermosa. Puedes hacer un precioso regalo, la puedes vender o la puedes utilizar para ti, para tu casa. La verdad es que es muy fácil, muy económica y muy sencilla de hacer. Yo estoy encantada con el resultado. Me encanta esta combinación de colores y la verdad es que me gusta muchísimo. Como ustedes pueden ver, es enorme, mide 82 centímetros de alto y una circunferencia de 106 centímetros. Antes de pasar con los materiales y con el procedimiento, yo quiero pedirte que si al final de ver el vídeo te gusta, que me regales un like, una manita arriba, un me gusta. También que si no te has suscrito, que por favor que lo hagas, que es gratis, que me sigas en las redes sociales, que compartas este vídeo con todos tus amigos para que más personas puedan ver cómo se hace esta maravilla. Y bueno, también puedes dejar tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo, que suelen ser de muchísima ayuda. Recordarte también que yo publico vídeos los lunes y los jueves. Quiero decirte también la pregunta de la semana, que es: ¿desde qué país tú sueles ver Manualidades Street? Te dejo con los materiales y con el procedimiento. Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta cesta son trozos de cartón grande. Puede ser una caja, pero que sea bastante grande, que te alcance para hacer una cesta. Palitos de papel, papel torcido, te voy a dejar el link de cómo se hace, pegamento, pistola de silicona, tijera y cúter, 1 metro de costurera, papel, que puede ser de publicidad, de periódico, del que quieras, barniz acrílico y estos tonos de pintura, malva intenso, blanco y negro. También un pincel con celdas finas y opcional engrudo casero. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Lo primero que vas a hacer es un círculo y luego lo vas a cortar. Lo puedes cortar con tijera o con cúter. Yo, como este es un cartón muy grueso, lo voy a cortar con cúter. Lo siguiente que haremos será medir el contorno para saber de qué ancho será nuestro cartón. Y yo lo voy a hacer así, voy a ir marcando. También tendrás que hacer la tapa y para ello vas a coger así un trozo de cartón, vas a marcar otra vez el cartón que tenías, el de base. Y ahora lo que estoy haciendo es poniéndole así un poquito de pintura blanca, así para luego alrededor de esto marcar medio centímetro para afuera. Y ahora voy a recortar, voy a tratar de recortar cortando solo medio centímetro hacia afuera. También voy a medir la tapa. Y ahora lo que tengo que hacer es cortar una tira de 109 o 110 centímetros para ponerle a la tapa. Pero como yo no tengo un cartón lo suficientemente grande, lo que voy a hacer es que de los restos que he cortado de la parte para hacer los laterales que me quedaron, voy a cortar unas tiras de 6 centímetros de ancho para hacer mi tapa, de 6,5. Entonces yo voy a cortar 2 para unirlas. Yo tengo aquí ya el tamaño, o sea, el tamaño que deseo, tiene unos centímetros de más. Y ahora lo que yo voy a hacer es poner esto moldeable, y es simplemente arrugarlo así para que luego cuando yo lo vaya a poner alrededor de la parte redonda, que esto esté bien. Teniendo la base así, mostrarle que por aquí es por donde yo la voy a pegar. Así es que le voy a poner silicona caliente a una de las dos partes. Le voy a poner a esta y lo que voy a hacer es ponerle así en toda la orilla y voy a ir pegando de a poquito. Ahora es el momento de pegar esta parte de aquí y es simplemente, igual que con los otros, ir poniendo silicona caliente
Y después de pegar, este es el resultado. Así de ese tamaño queda. Este queda bastante grande, me parece que es exagerada, pero bueno. Ahora es el momento de armar nuestra tapa y para ello voy a hacer de la misma forma. Le pongo silicona y voy a ir pegando así las tiras que he cortado. Ahora lo que estoy haciendo es darle varias capas de cartapesta por dentro. Por fuera le daré 2 o 3, pero por dentro hay que darle más. O sea, por fuera si quieres con 2 capas está bien, pero por dentro le tenemos que dar mínimo 3. Y es simplemente coger así pegamento, cogemos trozos de papel. Yo por dentro lo estoy haciendo así porque como es tan grande, es más fácil hacerlo así. Y es simplemente envolver un poco el papel y pegarlo así. O sea, yo lo envuelvo porque es más fácil para pegarla por dentro por lo honda que es. Aquí tengo mi cesta, como ustedes pueden ver, y ahora lo que voy a hacer es proceder a decorarla. Para ello yo he cogido así 2 palitos que eran bastante largos, como ustedes pueden ver. He unido 2 y por eso está así de largo, entonces lo he unido con pegamento. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplastarlo y le he puesto pegamento aquí, en esta parte de aquí, y voy a empezar desde aquí. Yo ya la he forrado por completo por dentro y por fuera con papel. Y entonces ahora lo que voy a hacer es coger así mi palito, ven, y se lo voy a ir pegando así. Pinzas para la ropa y le voy a ir poniendo. Voy poniendo pegamento y voy pegando. He llegado ya aquí al final y ahora lo que yo voy a hacer es aquí en esta parte de aquí, solo en esta, voy a poner pegamento hasta finalizar aquí, o sea, hasta finalizar el palito. Y voy a seguir pegando. Aquí, por ejemplo, como el pegamento, ustedes ven que se ha ido para abajo, pues entonces simplemente aquí no pongo pegamento y voy a seguir pegando. Llegando aquí ya al final de mi palito, ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí un poquito de pegamento en la punta del otro palito y aquí voy a doblar, voy a girar un poco mi palito de a poquito y voy a seguir pegando. Y ahora voy a seguir envolviendo así mis palitos. Quiero mostrarles el avance que he hecho. Como ven, como la cesta es bastante larga, lo que voy a hacer ahora es ponerle esto que son papel torcido para hacer una decoración diferente. Y esto pega muy bien en el pegamento, pero como le cuesta un poco, lo que yo voy a hacer ahora es ponerle, lo voy a pegar con la silicona. Y para esto lo que voy a hacer es coger así y voy a ir pegando así esto y voy a hacer unas cuantas líneas. Y estas, como ven, no son largas, entonces yo lo que voy a hacer es ponerle una gotita de silicona caliente ahí para que no se vea que están empatadas y voy a continuar. Pero llegando ya aquí a esta parte, lo que voy a hacer es que voy a tratar de subir un poco esto, pero sutilmente, hasta aquí, para que no se vea tanto el cambio brusco. Y voy a continuar desde aquí, pegando. Ahora he terminado, he dado 10 vueltas. Ahora lo que yo voy a hacer es continuar otra vez con mis palitos. Aquí le he puesto pegamento y voy a seguir con el pegamento. Voy a seguir pegando palitos de la misma forma en que empecé.
Ya que le he puesto las líneas aquí de papel lisa, he decidido ponerle unas cuantas más de línea de papel arrugado. Y también voy a ponerle por encima de este, porque me ha gustado mucho el diseño, por aquí, por el centro, voy a ponerle unas cuantas para que quede una cuanta lisa y otra de papel así torcido. Y como les dije, lo que estoy haciendo es ponerle aquí una línea igual que esta de aquí abajo, unas menos que en el centro, pero es para decorar esto que me quede igual. Y es el mismo procedimiento, así es que por eso solamente le estoy mostrando que lo voy a hacer. Yo lo he hecho así porque me ha gustado mucho después de haber puesto estas cintas. Pero si ustedes lo hacen, ya saben que no tienen que poner estos palitos de papel. Y ahora lo que yo voy a hacer, una vez que ya he puesto todo, que ya yo he puesto, ven, hasta aquí, hasta el fondo, lo que yo voy a hacer es darle una mano de pegamento, pero este pegamento yo lo he mezclado con engrudo para que me rinda más. De la misma forma en la que yo cubrí la base, voy a cubrir la tapa, pero esta vez yo voy a poner esto con silicona caliente porque esta parte es menos estática y bueno, por eso voy a ponerle silicona caliente. Pero si no, el pegamento a mí me gusta más para pegar el papel, es muchísimo mejor el pegamento. Entonces lo que yo voy a hacer es cubrir toda la tapa con tiras así de papel. Y ahora lo que yo voy a hacer es decorar esta parte de aquí arriba. Para ello le he puesto aquí pegamento y lo que estoy haciendo es pegar palitos de periódico, de publicidad. Y ahora que ya he puesto todo y que esto se ha secado, lo siguiente que yo voy a hacer es cortar. Ya yo he cortado de un lado, es cortar todo este sobrante. Y a esto le voy a dar también, igual que a la cesta, le voy a dar una capita de engrudo con pegamento para endurecer esto. Ahora lo que yo voy a hacer es darle, una vez que ya lo tengo así todo formado, es darle una capa por aquí de este tono, que es un tono malva intenso. Y aquí en esta parte de aquí le voy a dar el mismo tono, pero mezclado con un poquito de blanco, para que esta parte de aquí quede más clara. Y yo tengo aquí pintura que he mezclado con engrudo casero para que me rinda más. Y bueno, voy a pintar por dentro. Este blanco que este malva intenso con el poquito de blanco que le pusimos ya se ha secado. Y yo empecé a hacerle este efecto. Si ustedes lo quieren hacer, yo voy a utilizar 3 pinceles porque voy a utilizar 3 colores. Un malva intenso al cual le he echado un poquito de negro. También un malva intenso puro con una gotitita de blanco. Y luego blanco con un poquito de malva intenso. También tengo aquí un poquito de blanco solo y un poquito de marrón, por si acaso, por si quieren oscurecer un poco más. Y vamos a empezar a dar nuestros colores. Aparte tenía que decirle que tengo agua y un trapo seco. Entonces vamos a coger así nuestra pintura. Yo voy a empezar primero por el tono más oscuro y voy a empezar por la parte de abajo. Este es el malva intenso con un poquito de negro. Y ahora voy a coger con otro pincel este tono, el malva intenso, que le dije que le puse una gotitita de blanco, y voy a ponerle así más o menos. Ven, esta tiene como más o menos 2 líneas y media, y eso mismo voy a hacer, o 2 para este lado, para dejar el otro para el otro tono. Como ven, ya tengo los 2 tonos, pero como ya se están casi secando y esto hay que hacerlo con la pintura húmeda, he mojado mi pincel de un poquito de agua, se la voy a retirar el exceso, y le voy a trazar una línea para unir estos 2 tonos. Si ven que tienen que pasársela otra vez, simplemente limpian el pincel, vuelven y la pasan. Y ahora lo que yo voy a hacer es ponerle el otro tono, ese que es el blanco con un poquito de malva intenso. Y lo que voy a hacer ahora es coger un poquitín de blanco y se lo voy a poner en la parte de arriba.
Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a mojar así un poco el pincel, lo limpio un poco y voy a mezclar estos dos tonos. Y este procedimiento lo vamos a hacer hasta abajo. Y con la tapa voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle aquí en el centro un poquito de marrón bien oscuro. Y voy a ponerle ahora del malva intenso que le había puesto un poquito de negro. Ahora con un pincel limpio, sin ningún tipo de pintura, voy a cogerlo, ya lo he humedecido y voy a tratar de unir estos dos tonos difuminándolos. Ahora que ya he mezclado estos dos tonos, ahora lo que voy a hacer es ponerle del malva intenso solo, que tiene un poquitito de blanco. Y ahora voy a unir estos dos tonos difuminándolos también. Y ahora he cogido un poquito de este blanco con malva intenso y ahora un poquito de blanco. Y como con los otros, con el pincel así limpio, voy a difuminar mezclando los colores. Y ahora yo quiero mostrarles lo que yo voy a hacer. Aquí tengo pintura del malva intenso, lo voy a mezclar con un poquito de blanco. Voy a retirar así el exceso y voy a darle pincel seco a esta parte de aquí. Y para aclarar, con el pincel así untado del otro tono, lo que voy a hacer es coger blanco. Como ustedes pueden ver, queda más claro y voy a darle de este tono, retiro el exceso y voy a darle de este tono. Por último, cuando ya tu cesta ha pasado un buen rato, que le has dado ya los últimos pinceles secos, lo siguiente que vas a hacer es darle 2 capitas de barniz acrílico a todo esto. Y también le tienes que dar 2 capas por dentro. Y bien, así como ustedes pueden ver, es como queda nuestra cesta para la ropa sucia una vez que ya la hemos finalizado. La verdad es que está preciosa, bella, hermosa. Yo estoy encantada con el resultado y bueno, yo espero que a ti también te guste. Está bella, 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 bella y además es muy fácil y sobre todo muy económica de hacer. Bueno, yo quiero exhortarte a que hagas esta manualidad porque la verdad es que es muy fácil de hacer. Si te gusta, claro, que la hagas porque es fácil de hacer. También que si la haces, me compartas la foto, porque yo insisto mucho, porque hay personas que me dicen que no, que tú puedes hacerla, pero que yo no. Tú sí puedes hacerla. Una muestra de eso es que si tú te vas a mi página social, vas a ver cómo hay fotos de otros suscriptores que la han hecho. También yo quiero agradecerte el hecho de que hayas llegado hasta aquí, esta parte que es el final. Y ya, ahora sí va a ser hasta el próximo tutorial. Bye bye.